Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tangente Podcast. Hoy estamos otra vez en un episodio de cultura, que para mí son mis favoritos. Y si nos están viendo en YouTube, están viendo algo distinto. No estamos en el set de Tangente, estamos en la librería Sofos. Y no estoy solo, además estoy con Leonardo Padura, que es quizá uno de los autores de novela negra y en general de novela más grandes de nuestro tiempo, que nos acompaña hoy aquí en Guatemala. Estamos sumamente contentos de esta visita y vamos a poder conversar un poco con Leonardo acerca de su obra en general, pero también de su novela más reciente que salió este año, que se llama Morir en la arena. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias José Javier por la invitación. Feliz de estar aquí por primera vez en Nicaragua. Y ando así con esta facha que me ves. En Guatemala, perdón. En esta facha en que me ves, porque de pronto me ha sorprendido el frío. Claro. Aquí, y esta camiseta que traía me la tuve que poner. No, así que bueno, estoy muy deportivo. Pero me gustó porque íbamos caminando y vi atrás una frase interesante de Juan Villoro. Sí, me gustó. Sí. ¿Que es quizá una de tus inspiraciones o...? Mira, mi inspiración depende de muchas cosas, sobre todo funciono con obsesiones. Tengo obsesiones que de pronto se materializan de alguna manera en una historia que voy escogiendo y que voy perfilando, sobre todo en la medida en que voy escribiendo. Yo siempre creo que una de las cosas más misteriosas que hay es por qué una determinada idea sirve para escribir una novela. Sabes que vivimos rodeados de historias, ahora se dice narrativas, vivimos rodeados de narrativas. Todos los días lees en el periódico, ves en las redes sociales, alguien te comenta y muchas veces alguien se te acerca y te dice, oye, te voy a contar una historia de la que tienes que escribir una novela, y te la cuentan y tú te quedas así, que está bien, es interesante, pero no es la idea para mi novela. Entonces, ¿de dónde salen esas ideas? Cuando se concreta una en específico es muy misterioso, pero ya cuando se concreta empiezo el trabajo de escribir esa historia, y en ese mismo proceso se va construyendo la historia. Generalmente trato de tener una galería de personajes. En algunos casos son personajes que ya conozco. En las novelas en que tengo el personaje de Mario Conde, que son las novelas de carácter policial, y fíjate que te digo de carácter policial, no te digo novelas policiales, pues el personaje de Mario Conde es un personaje que conozco muy bien. Llevo ya más de 30 años trabajando con él, 9 novelas. En los otros casos, pues perfilo estos personajes y a partir de quiénes son esos personajes, pues la historia que quiero escribir la adapto a las características de esos personajes y empiezo a avanzar. En una novela anterior, que se llama Como polvo en el viento, fue muy visible para mí ese proceso, porque tenía los personajes, empecé a saber lo que iba a decir en el primero, en el segundo capítulo de la novela. La novela tiene 10 largos capítulos, y cuando terminé el segundo me asomé al vacío, y empecé a construir la historia a partir de ahí. Es diferente si trabajo en novelas que tienen contenido histórico, y fíjate que te digo novelas con contenido histórico y no novelas históricas, porque yo no creo en la puridad de los géneros. No escribo ni novelas policiales ni novelas históricas, escribo novelas que tienen contenido histórico o carácter policial. Y en esas novelas que tienen contenido histórico, pues la propia historia te organiza de cierta forma una trama. Cuando escribí El hombre que amaba a los perros, por ejemplo, el exilio de Trotsky es el exilio de Trotsky, y ocurría de la forma en que lo cuento. Sale a la Unión Soviética Asiática, de ahí a Turquía, de Turquía a Noruega, de Noruega a Francia, o de Francia a Noruega, México, y bueno, el final en México que todos conocemos, en Coyoacán en 1940, cuando es asesinado. Entonces eso te organiza de alguna forma la trama. ¿Qué pasa dentro de esa trama? Ya es otra historia. Eso es lo que viene en el mismo proceso de escritura. Entonces, no tengo un método específico. El método es muy abierto y depende mucho del tipo de historia que esté escribiendo. Cuando son novelas de carácter policial hay algo que es importante, y es que en una novela
que tenga esas características, siempre hay algo que debes intentar cumplir, y es que haya un principio y un fin. Tiene que haber primero un delito para que después haya una investigación, y tiene que haber una investigación para que haya una solución. Entonces eso pues organiza los acontecimientos de una determinada manera. Pero, como te decía, funciona con obsesiones que tienen que ver, una novela como El hombre que amaba a los perros tiene que ver con la perversión de la utopía. Una novela como Herejes tiene que ver con la libertad individual. Una novela como La transparencia del tiempo, con la relación del hombre y la historia. Como Polvo en el viento, tiene que ver con la diáspora de mi generación. Morir en la arena, la novela más reciente, tiene que ver con el destino de los que se quedaron en Cuba de esa generación. Son cosas que veo, que vivo, que siento, que pienso y que trato de alguna forma de exorcizar escribiendo una novela. ¿Tu perrito ya no camina, juega como antes? Artrin de Brouwer es un suplemento para las articulaciones que tiene un sabor delicioso y además tiene una alta concentración de glucosamina y condroitin que ayuda a mejorar significativamente su movilidad, a proteger las articulaciones y aliviar el dolor. Devuélvele a tu mejor amigo las ganas de moverse con Artrin de Brouwer. Siempre recuerden consultar con su médico veterinario. Y esos temas, esas obsesiones que quizás son, no sé si más evidentes, pero digamos que vienen de una fuente literaria más concreta, se pueden ver más fácilmente, pero hay otros casos donde la inspiración, o me imagino yo, la obsesión no es necesariamente literaria. Por ejemplo, Los rostros de la salsa habla sobre música, y me imagino la obsesión era otra. Ya estamos hablando de otro tema, porque Los rostros de la salsa es periodismo. Uh-huh. No es lo mismo, no entras con la misma actitud ni con la misma disposición cuando escribes periodismo que cuando escribes literatura. El periodismo necesariamente pasa por una relación mucho más directa con la realidad. Cuando escribes un reportaje, pues escribes sobre algo que ocurrió. Cuando escribes una crónica, escribes sobre algo que has visto cómo puede ocurrir o cómo ha ocurrido. Y cuando escribes una entrevista, pues le das la palabra a una persona que te va a decir cosas que a ti te interesan saber. Entonces, ahí funciona con otros códigos completamente distintos a los de la novela, en la que escribes lo que tú necesitas escribir, no lo que exactamente la realidad te dice o lo que una persona te puede contar sobre su actividad, la que sea. Un pintor sobre sus artes plásticas, un músico sobre su música, o un jugador de béisbol sobre su experiencia deportiva. Pero en ese caso, digamos, particularmente en el de Los rostros de la salsa, sí había una obsesión que te llevara a escribir sobre ese tema. Lo pregunto porque Claro. sé que la música es un tema recurrente. Mira, este es un libro que tiene una historia muy, muy peculiar. A mí me interesaba la historia de la música cubana, de la música del Caribe, pero no estudié música, no soy musicólogo, no conozco nada de la composición musical, pero me interesaban los personajes de la música. En mi libro anterior, Ir a La Habana, están recogidos algunos de los reportajes que escribí en los años 80 sobre algunos personajes de la música cubana muy relacionados con la vida de La Habana. Echano Pozo, el percusionista que lleva la percusión cubana al jazz norteamericano, el Chori, ese percusionista cubano que hizo una época en La Habana de los años 40 y 50. En fin, que los músicos, la vida de los músicos me interesaba. Y pasó que por puras coincidencias, desde el año 89 empecé a encontrarme con músicos que cultivan los géneros del Caribe contemporáneo, todo agrupado bajo esa sombrilla comercial que fue la salsa. Me encontré primero con Rubén Blades en España, después me encontré con Wilfrido Vargas en México, y así fui encontrando varios de ellos. Tuve la posibilidad de venir a 2 festivales en Cancún de cultura caribeña, en los que hubo varios de estos músicos, Willy Colón, Johnny Pacheco, y así. Y fui encontrando, y me di cuenta en un momento que estaba armando un proyecto. Y ya después busqué a 2 o 3 músicos muy específicos y cerré el ciclo cuando pude entrevistar a Juan Luis Guerra. Ya entonces armé el libro. Pero
se debió más a estos encuentros que tuve la posibilidad de tener que a una intención de escribir desde el principio un libro de entrevistas con salseros. Que me imagino que, bueno, ya hablabas de que es distinto el origen de lo que sí es una novela. Y en el caso de la novela, particularmente esta novela nueva, Morir en la Arena, la historia de los personajes es una historia sumamente interesante, pero es más bien una excusa para contar la historia de un país, más que la historia de una persona o un grupo de personas. Es la historia de una generación, es la historia del fin de una generación. La novela se desarrolla fundamentalmente en el año 2023, cuando dos personajes centrales de la novela, Rodolfo y Nora, van a recibir, porque sale de la cárcel, al hermano mayor de Rodolfo, que fue el esposo de Nora, que lleva 30 años preso porque mató a su padre. Eso va a provocar un tsunami sentimental, familiar. Hay un cuarto personaje importante, que es un escritor, que se llama Raimundo Fumero, que es el amigo de toda la vida de ese asesino, que se llama Eugenio, Geni, le dicen Caballo Loco, y que va a ser un poco el que va a interceder entre el personaje que regresa, el asesino que regresa, y estos personajes que lo deben recibir en la misma casa donde se produjo el asesinato. Entonces, ese es el momento de las consecuencias. Y a partir de ahí empiezan a verse las causas. Me voy a un momento bastante remoto, los años 60, en que estos personajes, por ejemplo, el escritor Fumero, el que va a ser muchos años después el escritor Fumero y el que va a ser años después el asesino Geni, se conocen en una escuela primaria. Y a partir de ahí hay toda una serie de momentos, coyunturas, acontecimientos importantes en la vida del país y de mi generación que van apareciendo en la novela. Los años 70 y el fenómeno de la cultura, de la literatura que afecta a Fumero, el éxodo del Mariel en el año 80, un gran éxodo que se produjo en Cuba en 4 meses, 120.000 personas salieron por el puerto del Mariel, la guerra de Angola a la que va Rodolfo y regresa traumatizado, la caída del muro de Berlín, que fue un fenómeno global, pero que el personaje de Geni asiste a ese momento porque está trabajando en Alemania, los años del periodo especial en Cuba, en fin, hay toda una serie de acontecimientos, procesos, momentos, como te decía, que van marcando la vida de esa generación, y estas son las causas que llevan a las consecuencias de ese presente en el que estos personajes van a tener este reencuentro indeseado, complicado, pero también es el momento en que estos personajes están entrando en los años finales de su vida con una condición económica muy lamentable, dependiendo de los hijos que viven fuera, ellos que tienen hijos fuera, otros sin esa posibilidad. Y es ese destino un poco triste de mi generación. ¿Sabías que en Guatemala existe un instituto académico dedicado a la formación y al tratamiento del trauma desde un enfoque integral y transpersonal? En Interlunio unimos ciencia, psicología y conciencia para acompañar procesos humanos profundos. Instituto Interlunio, formación, investigación y acompañamiento con propósito. Conoce más en www.interlunio.org. Hay un momento de la novela en donde Fumero dice algo así como: en este país no se necesita mucho para inventar una novela, o no se necesita inventar mucho para escribir una novela. ¿Qué tanto de Padura hay en Fumero o en otros personajes, no solo de esta novela, sino de otras? Bueno, Fumero y yo somos escritores, y Fumero ve esa realidad. Lo que pasa es que Fumero es un escritor que tiene una experiencia diferente a la mía. Es un escritor que empieza en los años 70 y aprende muy rápidamente que para escribir y publicar en Cuba tenías que escribir de una determinada forma, con unos determinados códigos, y asume de una manera casi natural la autocensura para evitar la censura y poder publicar. Escribe novelas policiales, igual que yo, pero unas novelas policiales en las que participa de eso que se llamó novela policial revolucionaria, que era un tipo de novela policial muy reafirmativa, muy de propaganda, que tenía algo de novela, algo de policial, mucho de revolucionaria y poco de novela. Y entonces
eso caracteriza su obra. Yo tuve la suerte de que, como empiezo a escribir unos años después, pues entro en un momento diferente y sobre todo cuando empiezo a escribir las novelas del personaje de Mario Conde en el año 1990, pues lo hago con otra perspectiva completamente distinta. Tan distinta que Pasado Perfecto yo le envío a un concurso en Cuba, debió haber ganado el premio, me lo dijeron los jurados, era la novela que iba a ganar el premio y los organizadores le dijeron a los jurados que esa novela no podía ser el premio y por eso la primera edición sale en México en el año 91. Ya era una novela que rompía con los códigos de esa novela policial revolucionaria y a partir de ahí, bueno, el personaje de Conde ha ido creciendo y lleva otro destino completamente distinto, él como personaje y como protagonista de una serie de novelas que cambiaron, transformaron la perspectiva de la novela policial en Cuba. No he tenido muchos seguidores, curiosamente, aquella novela había muchos autores, porque era muy fácil escribirla, era muy fácil escribirla. Y lo que ocurre con este tipo de literatura que yo hago es que puedes tener una historia de un crimen, pero tienes que saber escribir literatura para que te funcione de la manera en que creo que han ido funcionando mis novelas. Si usted va a salir a una fiesta, a tomarse un par de tragos en casa con sus amigos, no olvide tomarse con su primer trago una pastilla de Paris Mart, que es un producto natural de Productos Himalaya que protege el hígado y el cuerpo para que usted se levante al día siguiente como si nada. No olviden tomar Paris Mart de Productos Himalaya. Claro. Y si nos vamos un poco más atrás, usted estudió literatura y fue periodista, pero ¿en qué momento Padura se convierte en escritor realmente? Todo pasó a la vez, todo pasó a la vez. Yo ingreso en la universidad en el año 1975, en la Universidad de La Habana. Yo quería estudiar periodismo para escribir crónica deportiva. Ese año estaba cerrada la escuela de periodismo y por eso estudio literatura. Y estudiando, pues empiezo a escribir mis primeras críticas literarias y mis primeros relatos. Ya a partir del año 80 que me gradúo, voy a trabajar a una revista cultural, escribo crítica de teatro, crítica de libros, hago algunas entrevistas y comienzo a escribir mi primera novela en el año 83, que termino en el año 84, que se llama Fiebre de caballo. Es una novela breve que cuenta una historia de amor en lo esencial. Y bueno, fueron dos vocaciones que se fueron desarrollando paralelamente. A partir del año 83 me sacan de esa revista, decían que yo tenía problemas ideológicos, me mandan a un periódico para ideologizarme y ahí en ese periódico tuve la oportunidad muy rara, es como un meandro en la historia del periodismo cubano de estos años, en que pude escribir un periodismo que no tenía un carácter político y propagandístico explícito. Eran historias de investigación histórica, cultural, social, un poco lo que es una historia no oficial cubana, en la que aparecían, por ejemplo, esos reportajes sobre esos viejos músicos cubanos, o la historia del barrio chino de La Habana, del proxeneta más famoso de Cuba, Alberto Yarini, que se convierte en personaje de mi novela Personas Decentes, que publiqué hace 3 años. Y bueno, fui escribiendo ese tipo de periodismo muy metido en ese trabajo. Me llevaba mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y apenas pude escribir. En el año 89 dejo el periódico, me voy a otra revista y ahí tengo más tiempo y empiezo a escribir otra vez novelas y empiezo con precisamente Pasado Perfecto, la primera novela en la que aparece el personaje de Mario Conde. Muchas de esas novelas han sido muy filosas contra, en general, las causas que han hecho que o muchos se vayan o los que se quedan estén en las condiciones en las que están en Cuba. ¿Eso no ha enfrentado algún tipo de censura o de resistencia quizás? Más bien de resistencia, porque he tenido la suerte de que muy pronto me vinculé a, es decir, me ofreció la posibilidad de publicación y me vinculé a una editorial en España, Tusqués Editores. Eso ocurre con la tercera de las novelas de la serie de Conde, Máscara, que gana un premio en España. Me llama la editorial y me dicen que quiere publicar la novela y empiezo ahí a trabajar con ellos hasta ahora. He publicado toda mi obra prácticamente con ellos. Y eso fue muy importante porque me dio
una gran libertad porque no tengo que enviar mis libros a ningún instancia institucional cubana. Me evita el riesgo de la censura. Puedo tener alguna autocensura, de hecho creo que la tengo, porque hay asuntos que creo que el escritor debe manejar con mucho cuidado, cuestiones de carácter ético, posibles perspectivas que puedan ser xenófobas, racistas, discriminatorias. Hay un elemento ético que uno tiene que tener mucho cuidado, lo cual no quiere decir que no tengas y trabajes personajes que puedan ser xenófobos, racistas, discriminatorios. Eso La naturaleza humana un poco son también. dos cosas distintas, sí. La mirada del autor y la actitud o el pensamiento de los personajes. Entonces, eso me evitó tener que autocensurarme abiertamente. Después, lo que ha ocurrido en los últimos años es que cada vez soy más invisible en Cuba, pues mis novelas últimas no se han publicado, han salido unas ediciones alternativas que hemos logrado hacer con muy poquitos ejemplares, no institucionales. Mira, hasta que se publicaron mis libros en Cuba, yo he sido el autor que más veces ganó el premio de la crítica, 8 veces. Pero mis últimas 4 novelas no se han publicado en Cuba, es decir, que pudiera tener seguramente 12 premios de la crítica. Pero bueno, ya desde Como polvo en el viento, Personas decentes, La transparencia del tiempo y ahora Morir en la arena no han salido. El libro sobre La Habana, Ir a La Habana, tampoco ha salido en Cuba. Y ahí, bueno, yo vivo ahí, escribo ahí, pero institucionalmente pues no tengo ninguna representatividad. Claro. Y viendo la imagen completa, pensando en la parte de la obra que habla sobre la diáspora, pensando por ejemplo en Ir a La Habana, en Agua por todas partes, y ahora en Morir en la arena, me parece, es mi impresión, que se cierra un círculo sobre esto, pero ¿qué viene a continuación? ¿Qué viene a continuación? No lo sé y no quiero saberlo, porque si me pongo a preocuparme ahora mismo por una próxima novela, empiezo a sufrir. He estado todo el mes, la novela salió en los días finales de agosto, estuve trabajando en la novela hasta junio, porque ya se hicieron los últimos ajustes ahí, las revisiones finales y tal, y la novela salió a finales de agosto. Estuve todo septiembre en España haciendo una promoción muy intensa. En octubre estuve en Colombia, ahora hace unos días estaba en España haciendo otras presentaciones, ahora estuve en Panamá, Guatemala, voy a la Feria del Libro de Chiapas y a la de Guadalajara, es decir, que no voy a tener tiempo de escribir y entonces no pienso en eso, no tengo espacio mental para hacerlo, pero tampoco tengo la intención, porque empiezo a sufrir cuando sé que quiero escribir algo y no tengo el espacio físico para hacerlo. Pero mientras todo esto sucede, me imagino que sí está leyendo. No, leo, por supuesto. Mira, ahora acabo de leerme hace unos días las memorias de Gonzalo Celorio, el escritor mexicano que ha ganado el premio Cervantes, y hago todos los meses una nota de libro para El País, para Babelia. Escribo las tribunas que salen cada 4 domingos en el periódico. Respondo muchas entrevistas, entonces siempre estoy muy complicado de trabajo, pero sin tener el tiempo específico para escribir. Claro. Pero mi pregunta era también como, ¿cuáles han sido sus lecturas recientes, además de esas memorias? Mira, leo muchas cosas. He leído sobre todo literatura en español, porque me leí la novela de David Duclés, me leí este libro de Gonzalo Celorio, leí una novela de Dolores Redondo que no había leído y la leí también recientemente. Es decir, que leo mucho en español. Y otros libros de los cuales, bueno, te digo, como voy haciendo estas notas de Babelia, hay una consecuencia. Leí un autor francés más recientemente. Hace un tiempo quería escribir una nota sobre la escritora esta norteamericana, Freda McFarlane, que ha publicado los libros estos de La Asistenta, que han vendido millones de ejemplares, y es la demostración de cómo escribiendo mala literatura te puedes convertir en millonario.
Bueno, y ahora aquí en Guatemala, ¿tiene pensado leer algo de Guatemala? Mira, no lo sé porque depende mucho de los libros que me llegan, de los compromisos que tenga, del tiempo que tenga. De los autores guatemaltecos, por supuesto, mi preferido, con el que además tuve una cierta relación de cercanía, no puedo decir amistad, fue con Tito Monterroso. Coincidimos 3 o 4 veces con él y su esposa Barbarita en México, una vez en La Habana, y bueno, me encanta. Y a cada rato cito a Monterroso por muchas cosas, sobre todo hay ese articulito que se llama La importancia de llamarse Ernesto, que es un texto sobre los horrores de la traducción literaria. Claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos Bueno, pues muchas gracias a en ti, esta José conversación. Javier. Para nosotros es un gusto tener aquí en Guatemala. Hay un evento, ¿verdad? Hoy mismo en la noche, 20 de noviembre, donde nos vamos a volver a ver. Vamos Pues a poder muchas volver gracias, a encontrarnos muchas por ahí. gracias. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos ven y no se pierdan estas entrevistas. Esperamos que esta también les haya gustado muchísimo y nos vemos en una próxima ocasión en otro Tangente Cultural.